Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para mí, buenos días para ustedes. Nuevamente tengo el privilegio de poder dirigirme a ustedes a través del internet y quiero agradecer a Dios que me da la oportunidad de poder compartir con ustedes una enseñanza que cae a pelo con la coyuntura que estamos viviendo el día de hoy. Y quiero también agradecer al pastor Darwin que me da la oportunidad, ya lo he dicho en reiteradas oportunidades. Hay pastores que son muy celosos para entregar el púlpito de la iglesia y yo quiero aplaudir la apertura que tiene Darwin para no solamente para conmigo, sino también para algunos hermanos de la iglesia, algunos pastores de la iglesia. Bueno, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un pasaje que está en Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 14. Es un pasaje bastante conocido y es más, entre el pasaje hay uno de los versículos que es necesario que ustedes conozcan de memoria. Y si tienen por favor sus Biblias abiertas, vámonos al pasaje de Juan, capítulo 14, del 1 al 14. Y mientras ustedes están buscando el pasaje en sus Biblias, quiero saludar a mi iglesia, a la iglesia Calvary La Semilla de Cusco. Mis hermanos, los extraño, ya quiero estar con ustedes. Gracias a Dios ya tenemos término de esta cuarentena, que no es cuarentena, sino es cincuentena, y, y habrá momentos para reunirnos en la sala que tenemos para poder no solamente compartir con ustedes la palabra de Dios, sino también entonar algunas canciones, algunas alabanzas. Quiero saludar también al Ministerio de Alabanza. Chicos, de verdad que se les extraña, pero seguramente nos volveremos a encontrar prontamente. No quiero dejar de saludar a mis amigos, a mis hermanos de Young Life, especialmente a los de Lima. Que Dios los bendiga, hermanos. La verdad que esta experiencia que tenemos por Zoom es gratificante. Bueno, esperando que ya tengan el pasaje abierto, Juan capítulo 14 del 1 al 14 dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por ese tiempo. Padre, como siempre, sé tú hablando a nuestra necesidad.
Sé tú hablando, Señor, porque esperamos palabra tuya y no nuestra, Dios. Bendice a todos los que están al otro lado de la pantalla, Dios. Cubre sus necesidades, minimiza, Señor, sus temores. Diles, háblales, Señor, y háblanos, claro, diciendo, yo estoy aquí con ustedes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. Miren, en esta época, en este tiempo de pandemia, de coronavirus, se tejen una serie de temores, de verdad. Yo en esta semana hablaba con amigos que tengo acá en Cusco, hablaba con hermanos que tengo acá en Cusco y en Lima, y la preocupación es grande, la preocupación es grande. Hay muchas interrogantes hacia adelante. Por ejemplo, ¿cómo voy a pagar los servicios? Luz, agua, teléfono, cable, celular, si no estoy trabajando. ¿Retornaré a mi trabajo? ¿Me recibirán en mi trabajo? A lo mejor, como me decía un amigo, que a su hija le había llegado una carta de su empresa diciéndole que por lo menos en los siguientes 3 meses estamos cubiertos y temporalmente dejas de trabajar con nosotros. Si te pasara eso, ¿cómo te podrías sentir? O escuchaba también, por ejemplo, de hermanos que tenían urgencia de viajar a Lima para proseguir con su plan de sanidad en uno de los hospitales, una de las clínicas de Lima, y que no pueden moverse simplemente. O se te acabaron los farmacéuticos que necesitas para estar bien de salud. Otros miran sus alacenas, miran sus almacenes y ven que los alimentos cada día se están cayendo más y más y más y más. Y abren la billetera y no hay de dónde coger. Y la tarjeta de crédito, lo del banco te están que te revientan el teléfono preguntando si vas a pagar, si vas a haber hecho algún tipo de pago o no. Entonces, momentos, tiempos para estar abrumados, para estar turbados, hay. Como estaban turbados los apóstoles, los discípulos. ¿Por qué se turbaron los corazones de los apóstoles? Para ponernos un poquito en contexto con respecto a este pasaje, Jesús está en sus últimos momentos, está ya para ir a la cruz. Es la noche en donde va a ser entregado y al día siguiente sería aprehendido. Recuerden, si ustedes han leído los evangelios, lo van a juzgar, lo van a condenar, lo van a crucificar, justo en el tiempo donde los judíos estaban pasando su fiesta la fiesta de la Pascua. Los discípulos estaban frustrados. Después de la conversación que han tenido con Jesús, Jesús les confirma que Él tenía que dejarlos. Y muchas preguntas habían en la cabecita de los discípulos. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué sucederá? ¿No era el Mesías Jesús el que nos iba a liberar de la opresión romana en la que estábamos viviendo? Es decir, así como tú estás pasando por situaciones difíciles y preguntas sin respuestas, los apóstoles también estaban pasando por exactamente lo mismo. Ellos estaban frustrados. Y esta frustración era producto de una serie de interrogantes, de malentendidos, ¿no? Acerca de lo que Jesús decía, ellos entendían otra cosa. Por ejemplo, Pedro en Juan capítulo 13, versículo 36 le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Entonces, esa respuesta, lejos de darle una respuesta afirmativa
que lo deje tranquilo, Pedro seguramente habrá pensado, ¿a dónde va a ir Jesús que no lo puedo seguir? ¿A dónde va mi líder que yo no lo puedo seguir? Si va a ir a Jerusalén, él sabe muy bien que lo quieren matar. ¿A dónde va a ir? Ese fue Pedro. ¿Qué dijo Tomás? Tomás en Juan 14, versículo 5 le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás, como pensando, seguramente se irá acá al pueblito que está acá a unos 10 kilómetros, se irá caminando. Él ya nos dirá cuál es el camino que tenemos que seguir para llegar a él. Al igual que con Pedro, Tomás tenía un signo de interrogación en su cabecita. Pero no fue el único, ni Pedro ni Tomás fueron los únicos, también Felipe. Felipe en el capítulo 14, versículo 8, que está incluido acá, en el pasaje que estamos estudiando, le dijo Felipe, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Estaba con una interrogante. Judas, no el Iscariote, le dice en el versículo 22 del mismo capítulo que hemos leído. Le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Qué estrategia vas a usar? ¿Qué forma? ¿Cuál es cómo es que te vas a manifestar a nosotros, pero el mundo no va a saber lo que nos vas a decir, ¿no? No fueron los únicos. Hubieron algunos discípulos que también le preguntan a Jesús en el capítulo 16, versículo 17, le dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Interrogación para ellos. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? ¿Se va a ir? ¿No se va a ir? ¿Nos va a decir cuál es el camino? Jesús estaba hablando de su muerte y Padre le dice, Señor, ¿cómo que te vas y no podemos seguirte? Pedro entiende que Jesús está hablando de su muerte y le dice, yo mi vida voy a dar por ti. Y Jesús le dice, oye Pedro, me vas a negar 3 veces. Tú que dices vas a dar tu vida, tú me vas a negar 3 veces. Como dije, los discípulos sabían que Jesús iba a morir. Y ellos también le dicen a Jesús, nosotros tampoco te vamos a negar. Eso lo dice en el Evangelio de Marcos. Y todo esto iba a suceder para que se cumpliese lo que estaba escrito en las Escrituras, lo que dicen las Escrituras. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Recuerden que cuando Jesús dice, vamos a Jerusalén, los discípulos le dicen, ¿para qué quieres ir allá? Allá te quieren matar. ¿Eso es lo que tú quieres? Los principales sacerdotes, los principales judíos, habían dicho que si ven a Jesús, por favor avísennos para prenderlo, ¿sí? Cuando ven a Jesús llegar a la fiesta anterior a la Pascua, que es la fiesta de los tabernáculos, dijeron, oye, ese que vaya no es el que están buscando para matarlo. O sea, los discípulos ya sabían que si prendían a Jesús en Jerusalén, lo prendían para matarlo. Por eso es que cuando Jesús dice, vamos para Jerusalén, se le prenden las alertas a los discípulos diciendo, no vayas. Y Jesús dice, vamos, ¿sí? Esta situación, más las interrogantes que se habían suscitado de acuerdo a las preguntas que ellos habían hecho, estaban afligiendo a Jesús. ¿Y por qué estaban afligiendo a Jesús? Porque ellos dependían de Jesús. Y ahora su líder máximo se estaba yendo. Ahora, en este pasaje que no en el pasaje, sino en este capítulo que estamos estudiando, Jesús está procurando consolar a los 12 y tratar de minimizar o eliminar aquellas turbaciones que tenían en sus corazones. Y Jesús le da 5 razones. En realidad, esas 5 razones están en todo el capítulo 14. Pero nosotros hemos leído solamente 14 versículos que vamos a estudiar.
Pero dentro de estos 14 versículos, dentro de este capítulo 14 hay 5 razones por las cuales Jesús les dice que tenía que dejarlos, porque Él se iba al Padre. 3 de ellas están en el pasaje que hemos leído. La primera de ellas está en el capítulo 14, versículos del 1 al 6. Una de las razones que le dice por las cuales tenía que dejarlos era para prepararles un lugar para ellos. Eso está del versículo 1 al 6. Del versículo 7 al versículo 11, Jesús le da la segunda razón por la cual tenía que dejarlos, que era para revelarles al Padre. La tercera razón era para concederles el privilegio de orar. Esto está del versículo 12 al 14. La cuarta razón por la cual Jesús le dice que tenía que dejarlos era para enviar al Espíritu Santo. Esto está del versículo 15 al 26, que no lo vamos a estudiar el día de hoy. Y la quinta razón era para dar su paz. ¿Cuál era la quinta razón por la cual Jesús tenía que dejarlos para irse al Padre? Era para dar su paz. Esto está del versículo 27 al 31. Entonces vamos a ir al estilo de Calvary, analizando versículo por versículo, ¿sí? Viendo la primera razón, que era para preparar un lugar para ellos. Esto va del versículo 1 al versículo 6. ¿Cuál era el entorno de este pasaje? Los discípulos estaban atribulados y Jesús les dice un versículo que todos deberíamos de plantar en nuestros corazones cuando estamos pasando por situaciones por las que estamos pasando ahora. Interrogantes, ¿qué pasará? ¿Qué pasará conmigo? ¿Me renovarán el contrato? ¿Cómo me van a renovar el contrato si prácticamente la economía está cayendo al piso? El pastor Rucho García nos pasó un video donde, si mal no recuerdo, Chile, Perú y Uruguay iban a dar prácticamente un crecimiento de cero en este año, de cero, es decir, la economía no se va a mover. El resto de países estaba por debajo de cero, -2, -3, -4, -5 y así sucesivamente. Perú era uno de los países privilegiados entre comillas, que no iba a tener crecimiento, solamente cero, no iba a caer su economía. Pero muchos nos estaremos preguntando, ¿me van a renovar el contrato? ¿Las ventas se elevarán? ¿Llegarán a los niveles normales? ¿Me dejarán trabajar? ¿Podré abrir las puertas de mi negocio para poder atender? Recuerden, por lo menos aquí en Cusco, hasta la información que yo tengo, más del 80% de los trabajadores de acá, de Cusco por lo menos, son independientes, tienen negocios propios independientes. Muchos se dedican al turismo. ¿El turismo se va a reactivar? Muchos se dedican al comercio. ¿El comercio se va a reactivar? Si tú estás afanoso y turbado como los discípulos, permíteme darte el versículo que Jesús le dio a sus discípulos cuando los vio que estaban turbados. No se turbe tu corazón. No se turbe vuestro corazón. Mire, cuando Jesús le dice esto a los discípulos, en muy corto tiempo, muy poco tiempo, Jesús ya iba a estar en manos de los enemigos. Al día siguiente iba a estar en la cruz. Él sabía que Judas lo iba a entregar, que Pedro lo iba a negar, que los discípulos, el resto de discípulos se iba a dispersar, lo iban a desamparar. Que los judíos, escuchen, que los judíos que le decían, Abba Padre, aleluya, ya viene el Mesías, cuando él entraba encima de un burrito hacia Jerusalén, esos mismos judíos lo iban a entregar en las manos a los romanos. ¿Para qué? Para que lo maten, para que lo crucifiquen. A pesar de todo esto, Jesús no pensaba en sí mismo, sino que pensaba en sus apóstoles, los veía todos compungidos, todos turbados, todos apesadumbrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabía, Jesús se conduele con ellos y sabe de que sus discípulos iban a pasar duras pruebas. Por eso que él trataba de consolarlos. Pero no era la única vez, ya en reiteradas oportunidades Jesús les había
advertido de que físicamente Él los iba a dejar. Por ejemplo, en Juan 16:6 dice, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. O sea, físicamente Jesús ya no iba a estar con ellos, pues le había dicho en reiteradas oportunidades que Él se iba al Padre, ¿sí? Pero en realidad no es que se iba y los abandonaba, sino que Él se iba y iba a estar con ellos. Tengo varios pasajes por leer, no quiero detenerme en todos ellos, pero déjenme que les nombre alguno de ellos, ¿sí? Dice en Mateo 28:20, dice, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú estás apesadumbrado, preocupado por la situación que se viene, quiero decirte que Jesús nos dice, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo crees? Otra de las cosas, otro versículo que Jesús les dice, ¿no? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Eso está en Juan 16:1. O sea, es decir, para que quede claro para todos, Jesús nunca prometió que íbamos a tener una vida sin problemas. Él prometió que íbamos a tener un corazón tranquilo, incluso cuando estemos pasando problemas como los que estamos pasando. Y en cierto sentido, este versículo, que no se turbe vuestro corazón, es una orden, es un imperativo, ¿ok? No es que, oye, si tú quieres, que no se turbe tu corazón. No. Esto es un imperativo que te da Jesús, que no se turbe tu corazón. Es como un mandato, es como una orden, ¿ok? Él no se alegró porque estaban preocupados y llenos de dudas los apóstoles, los discípulos. Él no dijo, qué chévere que estén con todas las dudas, ¿no? No. Cuando él vio que los discípulos tenían los corazones apesadumbrados, él los trató con amor. Él los trató para consolarlos, ¿ok? Sigamos en el versículo 1, 14:1, la parte B. Dice, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué dijo esto? Porque Jesús también es Dios. Jesús les había explicado esa misma noche que uno de sus discípulos lo iba a entregar y que todos iban a escandalizar. Les había dicho en varias oportunidades que él iba a regresar al Padre. También les había dicho que ellos iban a ser perseguidos. Si tienes una Biblia a la mano, anota Mateo 10, 17 al 28. Jesús les había dicho en reiteradas oportunidades que ellos iban a ser perseguidos. Tanto creéis como creed pueden ser indicativos, imperativos. O sea, no es que tú puedes tomar eso si es que tú quieres o no. Es una orden que está dando Jesús, ¿sí? Y en lugar de entregarse a un corazón turbado, Jesús les dijo que pongan firmemente su confianza en Dios y en el mismo Jesús. Esto realmente es un llamado radical a confiar en Jesús. Si tú confías en Dios Padre, confía en Jesús. Es una promesa radical si tienes el corazón turbado, ¿ok? Entonces, ¿quién de los maestros que lideran o que fundaron religiones dijo exactamente lo mismo que dijo Jesús? Cree en mí. ¿Alguien lo dijo? ¿Cómo? Y la pregunta que cae de madura es ¿cómo podemos creer en alguien que parece un hombre? Que le pide a los hombres, que le den exactamente la misma fe que le dan a Dios, que se la den a él. ¿Sí? Versículo 2. En la casa de mi padre, versículo 2, miren, en la casa de mi padre. La palabra Okis significa casa, como está redactado acá en el versículo. Significa casa, significa familia, ¿ok? Y dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Jesús habló con absoluta confianza sobre el cielo. Acá él está mostrando, él está mencionando el cielo como la casa de su padre.
y le dice a sus discípulos que hay muchas habitaciones para todos en el cielo, hay muchas moradas. Y la palabra morada no solamente se refiere a un lugar donde uno puede vivir, uno puede morar, sino a tener comunión con Dios. Recuerden, hay un pasaje donde, no lo tengo, sí, lo tengo acá, en el mismo capítulo 14, versículo 23, donde le dice, hagamos morada con Él. Jesús se refieren a los discípulos cuando está con Jesús. Y morada es un lugar donde se puede vivir, ¿ok? Es nuestro hogar celestial con el Padre y con Jesús. Y sigue el versículo 2, mire, dice así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Jesús no tiene nada en común con esos falsos maestros que hacen promesas que no se van a cumplir. Si Jesús lo dice, se va a cumplir. Sigue en el versículo 2, dice, voy pues a prepararles lugar para vosotros. Jesús no solamente está preparando el hogar celestial, sino que está preparando un lugar donde los apóstoles participarían de la obra del reino. Y a través de este capítulo, el capítulo 14, Jesús está enfatizando que Él tiene gozo por tener comunión con sus apóstoles, con sus discípulos. ¿Ok? Y yo no sé, pero si tú en alguna oportunidad, no sé si eres casado y tienes hijos, pero cuando uno sabe que se viene un bebé, el primer bebé a casa o el segundo bebé o el que fuese, llega a casa, uno prepara la bienvenida, ¿sí? Decoras el cuarto, lo pintas, ya sea de rosadito, de celeste, les compras su cuna y están expectantes ante la bienvenida, ¿sí? Es la misma situación en la que tú y yo deberíamos de pasar, expectantes ante la bienvenida. ¿Y cómo lo haces? ¿Lo haces de mala gana? No. Los papás cuando esperan que llegue el hijo, lo hacen con mucho amor. Preparan el cuarto para el bebé. O simplemente, ¿no? Si no se trata de un bebé, si trata de algún familiar, de algún amigo que viene a tu casa, los anfitriones, los dueños de casa, normalmente preparan todo para que sus invitados se sientan cómodos y felices dentro de tu casa. De igual manera, Jesús está preparando un lugar para su pueblo. Un lugar, ¿por qué? Porque los ama y porque está confiado en la llegada. Ahora, en el versículo 2, Él dice voy, ¿sí? Voy. ¿Por qué Él dice voy? Creo yo que dice voy porque Él habla de su propio plan, de la iniciativa que tuvo el mismo Jesús preparando la morada en la cual va a recibirnos a nosotros, ¿sí? Cristo les enseñó que era el camino de su propio plan. Versículo 3. Y dice, y si me fuere y os prepare lugar, Jesús, sin duda alguna, estaba volviendo al cielo para preparar un lugar celestial para sus discípulos, para preparar un lugar para ti, para mí. En estos momentos Jesús no solamente habló del gozo y del consuelo que deberíamos de tener si estamos pasando por situaciones irregulares en nuestra vida. Jesús está hablando del gozo, del consuelo, ¿no? Y probablemente si Jesús no hubiera dejado a sus discípulos, no habría forma de que Él haya preparado el lugar en el cielo. Por eso que Jesús promete pronto a ayudarlos. ¿Cómo volvería a ayudarlos? Recuerden, Jesús y Juan habían preparado acerca del reino de los cielos que estaba acercándose. Jesús prometió en varias oportunidades edificar su iglesia. Y Jesús dijo también que vendría el Consolador. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ayudarnos. ¿Para qué más? Para guiarnos a toda verdad. ¿Ok? Versículo 3. Seguimos en el versículo 3. Y dice, vendré otra vez. ¿Cómo vendría Jesús? Vendría en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo
estará con nosotros para siempre, tal como lo dice Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, lo dice en el mismo capítulo, versículo 18. Es decir, en ese mismo tiempo no los va a dejar huérfanos, sino que Él va a regresar a ellos. Al decir, cuando Jesús dice, vendré otra vez, Él quiere decir que Él vendría otra vez para estar con los apóstoles en la persona del Espíritu Santo. Cristo habla no solamente de una morada, de un lugar celestial, sino, y esto es lo que a mí me llama un poco más la atención, ¿no? Cuando Jesús habla de que no solamente Él va a preparar una morada, un lugar celestial, yo creo que también está hablando de una relación personal, de tener comunión con Dios. Seguimos en el versículo 14, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estarse o quedarse, para mí, esto está hablando de comunión con Dios. La dicha no es tanto la alegría, el gozo de estar en el lugar. Más que estar en el lugar, es la comunión eterna que vamos a tener con el Dios creador del cielo y tierra. ¿Cuánto me encantaría poder girar la cámara? Y yo tengo frente a mí una ventana donde puedo ver un bosque y una montaña atrás del bosque. Es decir, en la ladera de la montaña hay un bosque de árboles preciosos. Yo digo, voy a estar por la eternidad con el Dios que hizo esta maravilla, cielo celeste, montaña, bosques verdes, o sea, de verdad es maravilloso. Algún día lo haré. Cuando estemos dando, vamos a girar la cámara para que ustedes puedan ver lo precioso que es este lugar de Cusco. Ok, entonces, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La morada celestial es para aquellos que aman a Dios, aquellos que guardan sus mandamientos, aquellos que desean fervientemente, más que llegar al cielo, tener comunión con Dios. El enfoque completo del cielo es estar con Jesús, con tu Salvador. No es tanto porque se habla, ¿no?, de las calles de oro, de las puertas de perlas, de la presencia de ángeles. Más que estar rodeado de esas maravillas, vamos a tener comunión con el Dios creador. Versículo 5. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Quién dijo esta pregunta? Tomás. ¿Por qué lo dijo? Miren, a veces uno dice, ay, Tomás, otra vez con tus preguntas ridículas. No, miren, Tomás debería ser elogiado por explicar sin tapujos, sin temores, sin miedos, su confusión. Él habla con honestidad. Señor, no sabemos a dónde vas. Tomás seguro pensaba, como le dije al inicio, que Jesús se iba a otro lugar, que se iba a ir fuera de la ciudad de Jerusalén. Tomás y los discípulos le hablaban a Jesús con tanta naturalidad, con tanta familiaridad, en forma sencilla, ¿no? Y a veces, no sé si te ha pasado, pero a veces tú puedes estar en una reunión o el profesor, estás en una clase de la universidad o del colegio, pero a veces la personalidad es tan atemorizante, no sé si existe esta palabra, que tú a veces hasta prefieres no hacer la pregunta. Como estaba con un amigo, estábamos practicando esta aplicación de Zoom, y me decía, estábamos los dos nada más en una reunión por Zoom, y me decía, oye, ¿cómo activo el micro? Mira, en la parte inferior, lado izquierdo, ahí hay un micro, dale clic al micro, cosas sencillas, ¿no? Y me decía, pucha, ¿sabes qué? No te iba a hacer esta pregunta cuando estábamos en grupo porque me daba roche, me daba temor que piensen que yo sea un burro que no entiendo esta cosa, ¿no? O mi hermano que me decía también, oye, ¿quién ha muerto Margarito, ¿no? Hace unos días, no sé si se enteraron, pero falleció el hombre más alto del Perú.
y me decía, me daba roche preguntar en plena reunión quién era Margarito. Bueno, él no sabe quién es Margarito porque él vive en Argentina. Pero en fin, Tomás no se comió ese roche. Dijo, no, ¿sabes qué? El Señor es mi maestro, es mi pastor. Yo puedo hablar claramente con Él sin temor a que me reprenda o que me diga una respuesta alturada, ¿no? Él le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. Y la respuesta de Jesús es algo que tú debes de grabártelo en tu corazón. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Por qué dijo Jesús que Él era el camino? Jesús no dijo que Él nos iba a mostrar el camino. Mira, ves a la esquina, llegas a la esquina, volteas a la derecha, vas a encontrar una avenida doble sentido, por esa misma avenida te vas y vas a encontrar al Padre. Él no te va a mostrar el camino. Él dice que yo soy el camino, dijo así. Él dijo que Él es el camino. Y la palabra camino es una palabra que tiene muchísimo significado a nivel de judíos. En Deuteronomio, en Isaías, en Salmos, encontramos la palabra camino que tiene mucho significado para el judío. El camino para entrar en comunión con el Padre. Eso era Jesús. Eso es lo que Jesús estaba expresando cuando él dijo, yo soy el camino. Y cuando uno va al Antiguo Testamento y tú lees la palabra camino está expresando un estilo de vida, ¿ok? Eso fue en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Hechos, en el capítulo 9, en el capítulo 19, en el capítulo 24, la palabra camino era para identificar a la iglesia primitiva de ese tiempo. Jesús estaba enfatizando, cuando Él dice yo soy el camino, Jesús estaba enfatizando que Él era y es el único camino hacia Dios. Y esto puede sonar un poco como creído de parte de nosotros los cristianos, ¿no? Ah, tú eres el único camino, ¿no? Cuando dicen, no, que si tú tienes un buen corazón, así sea con cualquier religión, tú puedes llegar a Dios. No. Jesús dice claramente que Él es el camino. Pero no solamente dijo eso, dijo que era la verdad. Jesús no está prometiendo decirnos o enseñarnos una verdad. Él dijo que Él es la verdad. Jesús estaba utilizando el sentido de verdad como fidelidad. El término verdad con frecuencia se usa en el Evangelio de Juan para describir una actividad divina. Para el hombre la verdad no es absoluta, es relativa. Es, por ejemplo, cuando decimos a las 7 de la noche está todo oscuro. Esa verdad es relativa, porque para nosotros que estamos en este lado del occidente puede ser verdad, pero para otras personas a las 7 de la noche puede ser de día, ¿ok? Entonces por eso decimos que esa verdad es relativa. Pero la verdad absoluta es que Jesús es la verdad, es la verdad. Yo soy el camino, la verdad. Y no solamente dijo eso, sino que dijo que Él era la vida. Jesús no nos ofreció secretos para vivir nuestra vida. Él dijo que Él era la vida. Y la vida es comunión con Dios. Si la vida es comunión con Dios, la muerte es separación de Dios. Cristo es la vida. Él ha resuelto el problema de la vida. Él es el camino a Dios, Él es la verdad, Él es la vida para nosotros. Y cuando Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí, es una afirmación sorprendente. Él está afirmando que Él es el único camino. Es decir, no son los templos, no son los rituales, no son las otras religiones, ¿ok? Él está diciendo que Él es el único camino a Dios. El único camino a Dios. No es el santito al cual tú veneras. No es la otra religión. No es los ritos que yo hago para acercarme a Dios. No. Jesús
es el único camino a Dios el Padre. Dios es el verdadero. Al Dios verdadero es el único camino por el cual podemos llegar a través de Jesús. Y esa es una de las cosas, como decía, más controvertidas que Jesús dijo y que los escritores de los evangelios registraron. Muchas personas pueden decir, oye, ¿sabes qué? No es justo que Dios haya dicho que hay un solo camino. No. Este tema de que Jesús es el único camino es algo consistente desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un tema reiterativo que se describe a través de los 60 y pico libros que hay en la Biblia, que Jesús es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Imaginen, reflexionen conmigo. Si Jesús no es el único camino, entonces no hay otro camino a Dios. Si hay muchos caminos a Dios, entonces Jesús no es uno de ellos. Y si Jesús no es el único camino, entonces Jesús habló tonteras. Y tonteras habla un loco. Tonteras habla uno que está mal de la cabeza. Y de eso no hay ningún registro de Jesús en la Biblia. Es muy restrictivo cuando decimos que Jesús es el único camino, pero es la pura verdad. Jesús cree que si tú tienes, escucha bien esto porque es súper importante, creo que es lo más importante que voy a decir hoy por la mañana. Si tú tienes una relación personal con Jesús, tú puedes conocer a Dios. Tú puedes conocer a Dios. Bien, hasta ahí la primera razón por la cual Jesús les dijo a sus apóstoles que se iba al Padre. La segunda razón era para revelarles al Padre. La segunda razón, en el versículo 7 dice, si me conocieseis. O sea, después de tanto tiempo, aproximadamente 3 años, realmente los apóstoles todavía no conocían a Jesús. Y dice en el mismo versículo 7, también a mi Padre conoceráis. Al conocer a Jesús, estamos conociendo al Padre. ¿Y cómo es el Padre? Bueno, Jesús es la revelación perfecta del Padre. Dios es revelado por sus maravillosas obras, como dice Romanos. Y Jesús explicó por qué Él era el único camino, porque Él era y es la representación perfecta de Dios. Conocer a Jesús es lo mismo que conocer a Dios. Seguimos en el versículo 7, dice así, y desde ahora le conocéis y le habréis visto. Repetidas veces Jesús afirma su perfecta identidad y unidad con el Padre. Los discípulos ciertamente habían aprendido y conocido mucho acerca de Dios en estos 3 años de aprendizaje que Jesús tuvo con sus discípulos. Y Jesús entendía que como no habían visto aún la revelación completa del amor de Dios en la cruz y su poder, por eso es que ellos todavía no lo conocían totalmente. Versículo 8. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe había experimentado el seguir a Jesús, pero aún no había visto a Dios el Padre con sus propios ojos físicos. Tal vez pensó que la experiencia, esta de Señor, muéstranos al Padre, le traería seguramente una seguridad transformadora de vida y de valor. Pero no fue así. Versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que quería Felipe era ver al Padre, era ver al Dios Padre con sus propios ojos. Él no entendía todavía que Jesucristo era la perfecta revelación de Dios Padre. Al conocer a Cristo revelado en Mateo, en Marcos, Lucas, es decir, en los Evangelios, en Juan y en el resto del Nuevo Testamento, conocemos al Padre. ¿Por qué? Hay varios versículos que puedo citar. Voy a citar solamente uno de ellos. Juan 8:19 dice, si a mí me conocéis, también a mi Padre conocerías, ¿no?
El que me ve, ve al que me envió. Juan 12:45. Jesús es la revelación perfecta de Dios Padre. Versículo 9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Significa que Felipe, habiendo estado con Jesús, sin embargo aún no lo comprendía. Lo mismo es posible y verdadero para muchos hoy en día. Tú puedes leer la Biblia, puedes meterte a algunos cursos de enseñanza de la Biblia, puedes ir a la iglesia, puedes ofrendar, puedes diezmar, etc. Pero probablemente no conozcas al Dios. Porque lo que te dije, lo más importante que voy a decir el día de hoy es tener una relación personal con Jesús, te hace posible conocer al Dios verdadero. Cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, no está reprochando a Felipe. Lo que Jesús dijo con frecuencia, que conocerlo a él era conocer a Dios Padre. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y esta es otra de las cosas súper importantes que debemos de tener en cuenta, ¿no? Para aprobar esta afirmación que está dando Jesús en el versículo 10, hay dos pruebas. Una, sus palabras, y dos, sus obras. Una, sus palabras, y dos, sus obras. ¿Por qué? Lo dice en el mismo versículo 10. Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta. Es decir, las palabras, las enseñanzas, no eran de un hombre, sino eran palabras de Dios. Y esa es la misma actitud, creo que lo dije el miércoles que estuve enseñando Tesalonicenses con ustedes. Les había dicho de que cuando uno se acerca a la Biblia, no te acerques a la Biblia como si fuese pues la revista Caretas, o el diario El Bocón, o El Comercio, o El Principito. No, no, no. Acércate a la palabra de Dios como la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un mensaje para ti. Acércate con esa actitud. ¿Ok? Versículo 11 dice, creedme que yo soy el Padre, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Repetidas veces Jesús les recuerda la perfecta unidad que tiene Jesús con el Padre. El Padre y el Hijo son uno. Lo dijo Jesús en el capítulo 10, versículo 30. Las palabras y las obras de Jesús no eran simplemente semejantes a las palabras y las obras del Padre. Era esa perfecta unidad que hay entre Jesús Hijo y Dios Padre, las que le hacen hacer exactamente lo mismo. Esa es la segunda razón. ¿Cuál era la segunda razón por la cual Jesús les había dicho que los iba a dejar? Era para revelarles al Padre. Y la tercera y última razón era para concederles, ¿cuánto? Para concederles el privilegio de orar. Versículo 12 y estamos terminando. De cierto os digo. Mira, Jesús está respondiendo al miedo, al temor que tienen los discípulos. Ay, este es el final. Ya, el trabajo para nosotros ha terminado. Prácticamente ellos se sentían como si hubieran sido despedidos. ¿Alguna vez están despedidos de un trabajo? Así se sentían los discípulos. Pero en realidad ellos no fueron despedidos. Más bien ellos fueron promovidos, pero promovidos para mejores cosas. Versículo 12. El que cree en mí. Mira, escucha. Quiero que quede súper claro esto para ti. Cuando Jesús dice, el que cree en mí, está dando primero está dando la condición, el que cree en mí, para luego decir el beneficio, para luego decir cuál es la bendición. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Ok? Entonces Jesús estaba esperando que los que creían en él, los discípulos que creían en él, deberían de continuar su obra en el mundo. Jesús no esperaba que los discípulos se dispersaran entre ellos, sino que ellos continuaran su obra. Por eso es que le dice en el mismo versículo 12, dice, mayores obras. Jesús no se estaba refiriendo a mayores obras en el sentido de obras sensacionales, de obras de gran magnitud, no. Jesús se estaba refiriendo a obras espirituales,
que los apóstoles harían al evangelizar al mundo. Recuerden, Jesús limitó su ministerio a las ovejas perdidas de Israel, tal como lo dice Mateo capítulo 15. Los apóstoles, nosotros, tú, yo, los discípulos, seríamos los testigos de Jesús, no solamente en Jerusalén, en Judea, sino también en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, ese es el encargo que tenemos tú y yo, el de extender su reino a más personas y en más lugares. En el mismo versículo 12 dice, porque yo voy al Padre. Jesús pronto explicaría que cuando Él ascendiera al cielo, enviaría al Espíritu Santo. Versículo 13, me faltan 2 versículos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Jesús estaba explicando ya con más detalle cómo es que sería posible que los discípulos podrían hacer mayores obras para con sus seguidores. Jesús haría su obra y hará su obra a través de aquellos que le creen lo que Él dijo, a través de su pueblo que se pone a orar, a través de su pueblo que le pide en el nombre de Él hacer cosas y a través de su pueblo que actúan en su nombre. Versículo 13, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Estas mayores obras de las cuales habla Jesús tenían un objetivo. ¿Cuál? El de traer gloria al Padre y al Hijo. Y termino con esto. Versículo 14 dice, en mi nombre. Cuando nosotros terminamos de orar y decimos en el nombre de Jesús, no es un encantamiento mágico de oración. Cuando decimos en mi nombre estamos hablando de un respaldo. ¿De qué respaldo? Es cuando, no sé si se acordarán, y quiero tomar un par de segundos nomás, hubo un gobierno acá en el Perú que comenzó a emitir billetes sin tener respaldo. Eso generó una inflación brutal, ¿sí? Ahora el gobierno de nuestro actual presidente ha emitido dinero pero con respaldo. Ese dinero no va a crear inflación. ¿Okay? Cuando Jesús dice, oren en mi nombre, está hablando del respaldo. Es como cuando te giran un cheque, ahí está. Cuando te giran un cheque de un banco, imagínate que te giren un cheque de un banco reconocido de acá del Perú, o que te emitan un cheque de un banco que tú ni conoces y que está en la punta del cerro. Ok, entonces las peticiones tienen que ir de acuerdo a la voluntad del nombre en el cual estamos orando. Venimos a Dios en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre. Ningún hombre puede orar por alguna venganza personal o por ambición personal o por algún proyecto indigno o poco cristiano en el nombre de Jesús. Si algo pidieres en mi nombre, Jesús dice, yo lo haré. Pedir algo en el nombre de Jesús no es simplemente una fórmula para terminar la oración, sino que en su nombre quiere decir todo lo que significa. El nombre de Jesús se refiere a su autoridad. Es decir, orar en su nombre, tenemos que orar de acuerdo con su voluntad. Cuando decimos oramos en el nombre de Jesús, todo está encajado, alineado a la voluntad de Jesús. Espero que en esta situación difícil por la que estamos pasando todos los peruanos y mucha gente del mundo, tú puedas orar y pedirle cosas de acuerdo a su voluntad y decirle a Dios, Dios, en tu nombre oro y cree que Jesús las hará. Que Dios te bendiga, conéctate nuevamente a este mismo canal o a través de este Facebook Live el día miércoles que estamos con el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Que Dios te bendiga.